¿Cómo les va, gente? Espero que estén todos muy bien. Estamos en otro especial de Talentos de Voz en Paisaje Literario. Hoy les vamos a compartir las dos últimas partes de la entrevista que tuvimos con la actriz, dramaturga, adaptadora de doblaje, guionista, docente y directora de doblaje chileno, Janina Quirós. Anteriormente habíamos hablado un poco de su vida, de sus facetas, cómo llegó a varios ámbitos de lo que es la actuación, la docencia también, pero ahora nos vamos a meter o vamos a continuar con sus trabajos más que nada, aunque siempre hay alguna otra cosita para contar. Así que seguimos escuchando a Janina Quirós. Hay una particularidad que me llamó la atención dentro de la dirección, que quiero ver cómo es bien, que es de Ujú. talentos en doblaje, dirección en talentos de doblaje. ¿Esto que la dirección que uno piensa común o es otra cosa? Tú me hablas de los talentos, me hablas de las personas que son estrellas o de cine No o de sé, yo televisión. tengo un ítem que saqué de doblaje wiki que dice dirección de talentos en doblaje para Chile y el extranjero. Es que lo que pasa es que le dicen talentos a todas las personas que son voz de doblaje. Ah, los Star Talent, digamos, No, los Star Talent no. Los Sí, Star Talent son personas que no son actores de doblaje, que claro. no tienen conocimiento en eso, pero sí, por ejemplo, son cantantes o son locutores o son actores de cine y que están haciendo doblaje. Esos son los Star Talent. Y los talentos es una forma de nombrar a los actores de doblaje. Es como, por ejemplo, me ponen a mí, ¿no? El talento que hizo, no sé, el talento que dobló a Zula en La leyenda de Aang. Ujú. Ya. Y esa soy yo, ok. Ah, está bien, sí. Pero, claro, pero esos son los talentos, es una forma de nombrar a los actores de doblaje en realidad. Ah, está bien. Pero, y diferenciarlos de los Star Talent. Sí, 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 sí. No, bueno, me ponía eso y digo, bueno, ¿qué será esto? ¿Será otra cosa? ¿Qué sé yo? ¿Cómo me la complicaron? Me la complicaron mucho. Claro, claro, no, es la forma de nombrar a los actores de doblaje, específicamente. Esos son los Sí. talentos. Bueno, hablamos mucho de tu papá, de tu viejo, de Alexis, de cómo fue Ujú, el camino de uno, el otro. Genial. Ahora, cuando te ha tocado trabajar con él, con la familia, ujú. ¿cómo ha sido? Igual que como todas mis personas. Yo tengo, por ejemplo, mi hijo empezó a los 2 años, mi hijo menor, ¿eh? Porque mi hijo mayor también trabajó en doblaje. Sí. Ah, pero mi hijo menor empezó a los 2. Ya, o sea, las primeras, haciendo frasecitas. ¿Por qué? Porque llegó una serie que se llamaba Poco, que es Ujú. una serie de unos muñequitos Sí. que, que, que era para niños pequeños, y hay un narrador que cuenta todo. Entonces hay un perrito y está Poco, y hay una princesa Bibi, ¿ya? Y la princesa quedó mi hija, que en ese tiempo tenía 4 años, y mi hijo era chiquitito, tenía 2. Y él hablaba bastante bien, solo que se le nota, ¿no es cierto?, la voz de bebé, de pequeñito. Claro. Y habían frases de los niños que están detrás que respondían a lo que Poco preguntaba. Por ejemplo, si Poco preguntaba, se ponía a dibujar y el locutor decía, ¿y qué está dibujando Poco? Y los niños saltaban frases, un gato, o un perro, o un carro de bomberos, cosas así, que estaban en off. Como la idea era que se escucharan niños naturales. Entonces, como muchas veces, a mí me gusta que mis hijos sepan lo que yo hago. Claro. Y no es que los meta a trabajar, sino que me acompañen, que vean lo que hago. Y si les gusta y quieren tratar, bien, pues los niños tienen esa facilidad del juego, ¿no? Y a él le gustaba mucho, fíjate. Y le digo yo, ¿quiere hacer una frase? Ya. Y yo le digo la frase y él llega y la dice. Y empezó a trabajar haciendo esas frases. Ujú. Feliz. Era muy feliz haciendo eso. Y ya después, hablando mejor, porque obviamente por su crecimiento y todo, hablaba como niño de 2 años. Ya después empezó a hablar cada vez más, mejor y muy rápido, obviamente por la misma, el trabajo y la forma de escuchar a la mamá y al Claro. abuelo y todo, que pasó ya a ser, mi hijo ya después estuvo trabajando en Gato Ensombrerado,
Ujú, que él era el niño que, no me acuerdo el nombre del niño, pero es el coprotagonista con el gato. Tenías 4 años más o menos. Y después fue Peter Rabbit, en la serie de Peter Rabbit. ujú. Fue Noni en la serie de son unos monitos, unos niños que tienen colita de pescado. Nunca me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama la serie. San León Tren, en muchas series, muchas series. O sea, toda su infancia él feliz porque hacía doblaje. Y hasta el día de hoy sigue haciendo doblaje, ya cumplió 19 años y sigue haciendo doblaje. Le gusta muchísimo. ¿Ya? Y mi hija, bueno, ella también participó en eso. Ella un poco menos, no le gusta mucho, le gusta a veces. Me gusta a Tiene veces. 20, ya, ella tiene 21 años y de repente, no, me dice, sí, sí, me gusta y ya manda, ¿no es cierto?, para sus castings de locuciones y cosas. Pero siempre, o sea, mi hijo mayor, de hecho, él estuvo en la compañía desde los 7 años en la compañía de teatro. Y él actuaba en la compañía de teatro. Ya sus maquillajes, su vestuario, se memorizaba sus textos y era la compañía profesional de teatro. Y creció en la compañía. Hasta el día de hoy todavía ama esto. Ahora está en otra ciudad, no, no vive conmigo acá en Santiago. Tiene 33 años y sigue amando todo lo de esto, aunque se dedica a otras cosas. Pero siempre me está diciendo, mamá, quiero volver al teatro, quiero volver a esto. O sea, le gusta muchísimo, es parte de eso, porque siempre los hice parte también de lo que yo hacía. Bueno, voy a entrar a algunos de los trabajos, pero no te voy a preguntar ni la vida del personaje, ni del proyecto. Mis preguntas van por otros lados. Así que voy a comenzar con tres proyectos como Avatar, Jiyan Yo y Jake Long, el dragón occidental, que Mm, has puesto voz a varios personajes. Sabemos que sí. hoy no es que graban todo de corrido, ni todo tienen canales distintos, genial. Pero, Ujú. ¿cómo es participar con varios personajes en una misma serie que decís, bueno, está bien, si te toca uno y 125 capítulos después, bueno, le podés poner la misma voz. Pero tenés que ir dándole una personalidad a cada uno, distinto. Entonces, esto también habla un poco de la versatilidad de la persona. Entonces, con estos proyectos, como muchos otros que te han tocado, ¿cómo vas haciendo para ir interpretando a diversos personajes? A ver, sí, en Dragón Occidental sí hice muchos personajes, es cierto. Exacto. Sí, totalmente diferentes, o sea, desde un par de gemelos hasta una de las dragones, hice varias cosas, sí. Lo que pasa es que es cierto que todos tenemos, ¿no es cierto?, el color que nos caracteriza, porque es nuestra huella digital en la voz. Pero la caracterización es un manejo diferente, va a depender del abanico que tengas de voces. Entonces, en esto tengo la suerte de tener un abanico bastante amplio y puedo jugar con ese abanico. Perdón, que estoy un poquito resfriada y está un poco seco el aire aquí. Sí. Pero o sea, tengo esa suerte, ya que yo creo que debe ser genética también, tiene algo de genético también, Ujú. porque el guatón, mi viejo, también tiene esa facilidad, Sí, 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 ya. sí, sí. Sí, y tiene una facilidad muy grande, la tengo y la tengo yo, la tiene y también la tiene mi hijo menor. Y que, o sea, al margen, ¿no? Mi hijo tiene 19 pero todavía hace personajes de 8 a 10 años Ujú. y salen totalmente naturales. No es un tema de forzar la voz, Claro. sino que son naturales. Y es justamente eso, o sea, me gusta mucho jugar con las voces. De hecho, a mi perro le hablo todo el día con voces diferentes, porque a mi perro le canto y le hablo y todo el tiempo le estoy hablando con voces diferentes, que estoy jugando un poco con eso. Pero es porque me gusta. A mis hijos también siempre les he hablado haciendo vocecillas de diferentes cosas. Perdón, ahí sí, un poquito de líquido, ¿no? Entonces, no me es difícil.
porque como siempre jugué mucho con lo que es literatura, con el hecho de la actuación, me gusta vestir a los personajes en base a sus características físicas y también, obviamente, manejando la voz que trae el original. Entonces, puedo hacer voces muy agudas, como voces mucho más graves. eh, en películas me tocaba hacer negras muchas veces. Ujú. No es que uno diga, ay, pero ¿cómo habla de negro? No, lo que pasa es que ellos tienen una voz diferente, es Claro, mucho más grave o muy aguda. Ojo que hay negros que tienen voces muy sí, agudas, exacto. pero hay negras, por ejemplo, la Queen Latifah, ella es Ujú. una mujer ancha, grande, y no puede tener una voz muy aguda. Y de hecho no la tiene en su Claro. original, su voz original no es aguda, como pasa con otros actores que son mucho más agudos, ¿ya? O que tienen cambios, ¿ya? Por ejemplo, en esta película donde está el negro con Jackie Chan, que son una pareja explosiva, si no me equivoco. Sí, En esa película, ese actor tiene una voz aguda y cambia mucho, la agudiza y la agrava. Tiene un juego dinámico en la voz muy, muy complicado de manejar. O sea, tiene que ser un actor que pueda manejar ambos tonos para poder hacerlo jugado tal como lo hace él. Y que el actor mexicano que lo dobla lo hace muy bien, lo logra justamente. En el caso de las animaciones es más fácil todavía, porque puedes tener más libertad para jugar, porque son animaciones, o sea, puedes jugar claro. más con ellas. Y es muy entretenido por lo demás. Entonces, llegar a ser, no sé, un hada o una sirena o hacer un niño, no es tan difícil cuando tienes esa facilidad. ¿Ya? Hay voces que no, que están muy marcadas con la gravedad, por ejemplo, y es mucho más difícil por llegar a ciertas tonalidades agudas. No se puede, no es tan fácil porque puedes dañar la garganta. Pero en mi caso tengo esa facilidad. O sea, de hecho, en esas series yo tuve varios personajes, pero no hablaban consigo mismo. O sea, Claro. no me tocaba hablar conmigo misma. Sí me toca en otras series en donde he sido elegida para hacer dos personajes diferentes en una misma serie, en donde hablo conmigo. Y es muy divertido. Como por ejemplo, ¿en qué serie? A ver. De las series, por ejemplo, que se dan en Chile, igual las puedes buscar en YouTube, hay una serie que se llama Los Fantásticos Viajes de Ruca. Ah, sí, sí, sí. Después tengo para preguntar de eso. Sí, sí, ¿Ya? sí. En esa serie yo hago dos personajes. Yo hago a la hermana del niño y hago a la tortuga. Y habla todo el rato, habla los dos todo el rato. ¿Ya? Y además la dirijo. Encima Sí, sí, quedé con sí, los sí. dos. Y además dirijo la serie en donde dirijo a mi padre y dirijo a mi hijo. Claro. Sí, es muy divertido, ¿eh? Muy divertido. Pero como dije antes, los dirijo igual como si dirigiera a cualquier actor. O sea, si Ujú. están mal, y hay que corregir. No los dirijo así como, ¿podrías? No, 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 como director. ¿Ya? Y es lo que corresponde. Los cambios se hacen como corresponde. En cuanto a eso me pasa, en donde en esa serie sí tengo que hablar conmigo. No lo grabo al mismo tiempo, obviamente, pero sí tengo que hacer los dos y no pueden quedar iguales. Ujú. Voy a marcar otros dos. Uno lo marco porque uno está acostumbrado a que este proyecto, aunque me parece que el original, si no me había fijado mal en su momento, lo habían doblado en Chile. El original, estoy hablando años 80, que tiene ¿Ya? que ver con toda la saga de Mi Pequeño Pony. Mi Pequeño Pony no Ah, sí. empezó ahora. Claro, el original de los 80 lo doblaron en Chile, me parece. Sí, sí, justamente. Fue Bueno, doblado en Chile el original. y bueno, vos te tocó en una etapa a Rarity, que es uno de los principales, pero una Sí, serie que nombraste, que le ponías voz a la señora Teranodonte en Dino Tren, sí. ¿acá cantaste también o cantaba otra persona? En el pteranodonte no. En el Ujú. pteranodonte no. No Porque en la recuerdo haber cantado yo. presentación aparecen cantando todo y No, no, demás. no, porque eso, la presentación se hace aparte. La Ah, hacen está bien. aparte Sí. en base, y de hecho el original también se hizo aparte, en el idioma original. Ujú. En esa no, en otras sí, en otras sí. En otras sí he tenido que cantar. No es de mi gusto, no es para mí cantar mucho, pero soy actriz y canto cuando corresponde.
Por ejemplo, ¿te acordás alguna que te haya tocado cantar? En Rarity, en Ah, ella sí, 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 sí. sí. Y cómo fue está bien, no te gusta, pero cómo fue la experiencia de tener? Porque, a No, ver, uno no, sabe que en doblaje es más complicado cantar, porque no es que cantás todo de un tirón y demás, tiene otra complicación. sí, sí, pero que tampoco se hace de un tirón, fíjate, se hace también por parte, Claro, se ensaya, era entras en tiempo, sí, lo que te decía, que no sí. se hace de un tirón, lo tenés que ir No, haciendo no, por no, parte, es más complicado. sí, 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 pero no, no, mira, me entretengo. Yo, no, no es que no me guste cantar, sí me gusta, pero no soy muy buena, dicen por ahí. Otros me dicen que sí, que soy muy buena, pero yo no me la creo. Cantaba cuando era chica, digo yo, pero bueno, canto cuando me corresponde cantar. Si tengo que cantar en teatro, canto. Si tengo que cantar en doblaje, también. Pero solicito apoyo. Ahí, si por ejemplo me tocó, ahora, bueno, ahora me tocó, estaba haciendo el doblaje para una serie danesa esta semana. Y tuve que cantar, la madre canta. No canta como así canta, no, sino que hace un tarareo y entre medio canta una canción que está en italiano mientras hace el aseo. Entonces tenía que hacerlo. Ya, ok, ahora ella canta entre afinado y desafinado, entonces fue muy entretenido porque no necesitaba afinarme tanto. Ya, pero sí me divierto mucho, 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 mucho. Me encanta hacer ese trabajo de escucharlos después y ver cómo está. Y no, a ver, podríamos arreglarlo. O sea, sí, soy muy, muy perfeccionista, sí, porque me gusta que vaya todo perfecto, que vaya todo bien, que no salte algo extraño. Ujú. Hay una serie que creo que tuvo 2 temporadas, y esto es lo raro. Bah, no me parece raro porque lo han hecho un montón de veces. Pero la primera parte se dobló en Venezuela, la segunda temporada ahí. Es un anime, la verdad que bastante extraño. Meche Prato, que era la que entrevisté yo, que es venezolana, hoy en día está en España, como un gran éxodo Ujú. como tantos otros, ¿no? Ubugutsi, Ah, sí, que ponías vos a la coneja mecánica Widgets. sí, a Widget. Sí, 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 sí. Sí. Personaje, por eso, es una serie. A ver, a veces hay cada nombre que voy a decir, dale. Hay uno que era punto. Uno que en Venezuela habían doblado. Punto, Jack, barra, Legend, no sé qué. Dale, o sea, poner un nombre. Jack, ponele o Hack si querés, pero no me la compliqué esta. Uno sabe lo que me costó. Barra, Twilight, no sé qué, cuánto. Uy, Dios mío, tuve 4 horas para decirlo. Pero, a ver, es bastante esquizofrénico, por eso, el proyecto en sí. Pero me llama la atención esto, ¿no? Una parte en un lado, una parte en el otro. Pero bueno, ¿te llega algo así empezado? O sea, ¿te tenés que interiorizar de alguna manera? O bueno, vamos al ruedo y Mira, cuando grabamos. hicimos eso, a nosotros nos llamaron, estábamos en DIN en ese minuto, y me dicen, Janina, necesito que me hagas el casting para este personaje. Ok, y me dicen, ojo, que ya fue doblada la primera temporada en Venezuela, pero no quieren la segunda temporada en Venezuela, sin embargo, quieren que se parezca mucho a lo que ellos hicieron. Ah, ya. Entonces dices, bueno, pero entonces, ¿para qué lo mandan a doblar a otro lado? Claro. Es mi punto de vista, ¿no? Pero me dicen, no, es que no quieren que se doble allá, entonces lo mandaron acá y es necesario que, si bien la voz no sea igual, sea parecida. Claro. Ok. Entonces me dicen, mira, escúchala, ok, sí, ¿la puedes hacer? Bueno, ¿quieres una copia o quieres una opción? Porque son cosas diferentes. Entonces me dice, mira, hagamos ambas. Hazme una copia y después me haces una opción tuya y ellos verán si les gusta o no. Ok. Así que sí, primero la escuché un par de veces y me guié por la original. Y ya después hice mi propia interpretación. Al final me pidieron digamos, un intermedio entre ambas. Qué complicado. Claro, pero fíjate que sí, sí, se hizo, quedó bien, porque parece que gustó muchísimo. Eh, de hecho, me dijeron que estaba muy bien, estaba muy jugada y que mantenía la esencia del original. Y eso estuvo bien. ¿Eh? No, me muero.
Voy a marcar dos de live action para marcar un poco de cada cosa. Hay dos personajes, uno importante, la doctora Elizabeth Weed en Stargate, Ujú. y una que es un tono diferente, la serie en sí, que no fue un personaje, sino fueron varios, así, de varios capítulos, que es Historias de Ultratumba, Mm. que era Sí, un poco sí, va documental, o sea, de entrevista, sí. va un poco variado, ¿no? Le vas poniendo varias, que yo, pero una temática un poco más pesada, si uno quiere, en algún ámbito, ¿no? Uno un poco de ciencia ficción, entretenimiento, pero esta última un poquito más densa en algún aspecto. Comentame un poco Mm. sobre esto en general, ¿no? Cuando tocan este tipo de proyectos. Sí. Mira, es que Historia de Ultratumba justamente eran documentales. Entonces, esos eran capitulares, que nosotros llamamos capitulares, porque salen solamente en un capítulo, a menos que la serie en ese capítulo se divida en dos. Y claro, o sea, ahí me tocaba hacer, no sé, a la protagonista, la dueña de la casa, donde pasaban las cosas, estas historias de Ultratumba, que que es la dueña, o sea, que es el testimonio real. Y en otras ocasiones me tocaba hacer la representación del personaje. ¿Ya? Entonces, es diferente porque en una es un testimonio, en donde más que actuación va dando la realidad de lo que a ella le ocurría. Es una reinterpretación, es un tratar de rescatar cómo siente el original. Y en el otro, que es la recreación, ahí actúas 100% Claro. porque están, obviamente, se está recreando, se está rehaciendo y por lo tanto son actores los que estás viendo. ¿Ya? Y te da un poquito más de libertad. Pero va a depender del personaje. O sea, de repente me tocaban personajes muy jóvenes, de 18, 16, 14, o de repente niños, de niños o niñas, depende, también de esa edad, o si no, te tocaban ya mujeres ancianas, mujeres de tercera edad, o como dije antes, negras o más, más medias, ¿no? Ujú. Entonces va a depender un poco de la imagen, de cómo ellos se mueven, de la edad, de la voz, va a depender de todo eso. En cuanto a lo que me preguntabas de Stargate sí, yo hice en una temporada hice a la doctora Weir, Ujú. pero yo hice además las adaptaciones desde la temporada 6 Ujú. de la serie. Y estuve a cargo de 2 temporadas en cuanto a dirección. ¿Ya? Entonces son temas diferentes, son cosas diferentes. La doctora Weir en realidad no tenía mucho compromiso. Ujú. De hecho, es una persona totalmente natural, no tenía grandes cambios, por lo tanto era bastante fácil de hacer. O sea, entre comillas, fácil, de lo que nosotros hablamos en cuanto a doblaje. Hay personajes que son más difíciles, de repente personajes que son mucho más oscuros que lo que pasaba, por ejemplo, que hasta el día de hoy les gusta mucho a gente que me sigue mucho. De hecho, lamentablemente mi Facebook original me lo hackearon y tuve que cerrarlo y perdí toda esa información y muchos seguidores y muchos amigos, de hecho, y tuve que abrir un nuevo Facebook. Pero a la gente lo que más le gustaba justamente era, por ejemplo, les llamaba la atención lo que había hecho en Ciudad de Dios, que hacía un niño de Claro. 14 años, que era un niño Ujú. adolescente. Y porque me decían, pero ¿cómo logras hacer voces adolescentes, de hombres? Digo, no, porque es adolescente, todavía está en el cambio de voz, entonces no Claro. es tan grave. ¿Ya? O, por ejemplo, en el caso de animaciones, que en el tema de lo que te dije antes de Avatar con Azula, todavía hay mucha gente que adora ese personaje, siendo tan mala, porque el personaje es malo. O sea, Azula es mala, de niña. Y cuando la hice de niña, la tuve que hacer con esa cosa negativa que lleva, y después de grande, obviamente, mantenerlo. ¿Ya? Y o el divertido para mí, uno de los
personajes que yo adoro, que es de Jin Chan Yo, que es la Mm. Saranoia, que es una gata que está paranoica, en realidad. Y es paranoica, y además es feminista, pero terriblemente feminista. O sea, todos los hombres son malos. Eso es lo que ella marca en el personaje. Y me divierte muchísimo. Yo creo que uno de los personajes con los que yo más me divierto es con ese personaje. Porque me río mucho con ella. Me hace reír. Cuando la veo, me hace reír cuando me estoy preparando para hacer el doblaje. Me hace sacar esas cosas raras que uno tiene como mujer, uno lo tiene, de hecho, por el hecho de ser mujer, tenemos esas cosas, esos arranques medio raros, y me permite esa libertad, ese personaje me lo permite. Así también me permite ser mala el personaje de Azula, Claro. ser mala entre comillas, porque ella es encantadoramente mala. Bueno, voy a aprovechar esta parte y voy a adelantar dos preguntas que las hago más tirando al final, un poco utilizando lo que estás hablando y también este proyecto de historias de Ultratumba y demás. Entonces, ¿qué trabajo te ha tocado, alguno entre tantos, ¿no? Que pues decís, me costó o llegar o me costó por algo, fue complicado, la sudé, lo que sea, pero y no sudar por el calor, como estuvimos hablando en otro momento, pero decir, costó, qué sé yo, pero bueno, quedó. Y la otra, esos desafíos que te han tocado también, porque acá estamos hablando que te gusta, qué sé yo, bueno, genial, pero esos desafíos que te ha tocado a nivel general, no estoy hablando solamente en el doblaje, ¿no? Y con el personaje así, a lo mejor que ha podido tocar una fibra sensible, con la pregunta anterior que te hacía, un poco siempre marco el mismo personaje, el diario de Ana Frank, te toca Ana Frank. Y hay personas, actrices que han tocado doblar y nadie se lo olvida, porque podés no haberlo leído, pero todo el mundo conoce por lo que atravesó Ana Frank, o más o menos tenés una idea. Y hay una, bueno, Diana Santos, que siempre la traigo a colación en esta pregunta, decía, bueno, me quedó la sirena. La sirena, cómo la pasaba en la película y qué sé yo, y es como que escucha una sirena un poco más y se queda con esa angustia, como que uno como actor se entiende que el papel lo haces y después te lo sacas de encima, pero hay cosas que a veces te tocan una fibra un poquito más profunda que otros personajes que no debieran. Entonces, personajes así con esta cuestión más emocional y esos trabajos, esos desafíos pesados que han costado, pero bueno, que han quedado desafíos en sí también. Sí, sí, sí te entiendo. Mira, es que hay dos cosas. Una, hay un trabajo que yo no seguí, que es en teatro, específicamente en teatro, porque no estuve de acuerdo con el planteamiento de la dirección. O sea, yo creo que uno también debe tener el criterio, ¿ya? Cuando pasas a llevar ciertos principios, ¿ya? Y aunque seamos actores, hay cosas que de repente no están bien planteadas o están planteadas equivocadamente y que por más que tú trates de hacer entender que está mal, y cuando no te escuchan, no puedes seguir con eso. Entonces, lo mejor es que quizás hay otra persona que sí lo ve, como lo ve el director, y que sí eh, lo puede hacer, porque la verdad, trabajar haciendo algo de mala gana porque no estás de acuerdo y porque realmente no llegas a eso, porque según tu punto de vista, no corresponde, es mejor retirarte. O sea, es mi planteamiento. ¿Ya? Y sí dejé una obra de teatro por eso. ¿Ya? Te voy a explicar así como a grandes rasgos. Eh, Era una obra que le faltaban cosas, o sea, que no, eran muchas ideas como, a ver, el tema es que era un dramaturgo nuevo. La idea no era mala en su originalidad cuando recién la planteaba. Pero el director que la tomó también era un director nuevo y lo tomó desde un punto de vista extraño. O sea, desde el punto de vista, por ejemplo, que en escena habían cosas muy raras dentro del punto de que los actores en un minuto tenían que transformarse en perros y tenían que olerse el trasero, eh, pero no había una indicación del por qué Claro. o de por qué se convertían en perros o hacia dónde iban.
Bueno, fue tanto así que la obra tuvo 2 funciones y se bajó, ya porque tuvo muy mala calificación, por la crítica fue muy mala, porque no había ligación entre una idea y la otra. O sea, la verdad es que consideré que no estuve tan equivocada, ¿ya? Y la verdad es que estuve yendo un mes a trabajo de escena y todo, pero ya cuando las cosas no funcionaron preferí retirar. ¿Ya? Y creo que está bien. Ahora, con respecto a algo que me haya dejado muy, muy marcada, yo trabajé durante muchos años en la ópera, no en canto, ya lo aclaro inmediatamente, sino que en la figurancia, que somos los actores que bailamos, que actuamos, que hacemos todo en escena. Ujú. Todo lo que los demás creen que estamos todos cantando, no, sino que canta el coro y además estamos los actores. ¿Ya? En el Teatro Municipal de Santiago. Estuve en muchas óperas muy importantes, como, no sé, pues, el Barbero, ¿no es cierto? Ujú. El Così fan tutte, Parsifal, ah, muchas, muchas óperas. Y una de ellas que todavía me llega mucho, mucho, y que me dejó mucho también por, tal como tú decías, la entrega, era la ópera Turandot. Ujú. ¿Ya? ¿Por qué? En escena nosotros éramos el pueblo, ya éramos 5 personas que hacíamos todo el cuadro de danza, ya, y de pueblo y danza y toda la cosa, y hacíamos varias veces dentro de la ópera. Pero en la primera escena está todo el pueblo reunido, ya, porque Turandot va a decir si se casa o no se casa con el príncipe que llegó a pedir su mano. Ya, si ella se casa con él, no hay problema. El problema es si no se casa porque les cortan la cabeza. Mm. Ya. ¿Por qué? Porque el príncipe que viene a pedir la mano tiene que responder a 3 preguntas que le hace Turandot. Y si se equivoca en una, muere. Entonces, el tema es que en esa escena está el pueblo, pero además está un cuadro de danza que se hace a la muerte. ¿Ya? Que es muy fuerte porque está toda la música encima, ¿no es cierto? Y están las Ujú. cuchillas, sacándole filo a las cuchillas en escena, y están parte de este pueblo, en donde obviamente estaba yo, tenemos que hacer esta danza a la sangre, a la muerte, que es muy fuerte. Es un tema muy que me gustó muchísimo, por lo demás, que me dejó muy arriba, pero cuando escucho la música, cuando veo nuevamente una rueda de filo y todo, me recuerdo justamente de esto, de esta escena de Parsifal, o sea, perdón, de Turandot, que me dejó muy marcada, fíjate, positivamente. ¿En qué sentido? En la entrega, en el escucharla y en el desenvolvimiento, y además en que te mueve más allá de tu interior, va más allá que eso. Claro. O sea, como que te engancha con el autor, en este caso de la ópera. ¿Qué estaba pensando él cuando escribió la música de esto, la letra de esto, y te deja como marcando ocupado? La verdad es eso. Cada vez que me acuerdo de Turandot, me acuerdo de eso. Cuando veo una esta, me acuerdo de eso, y cuando escucho nuevamente la música, la recuerdo de forma inmediata. Oh. Bueno, eso es realmente posesionarse y ser uno con el personaje y la obra, no hay ninguna duda, Ujú. porque si no, no podés llegar a ese punto. Correcto, correcto. Así es. No creo que te hayas posesionado demasiado con esto. Yo no tengo, voy a aclarar con esto, no es que tengo una gran estima a muchas cosas que se hagan acá de series y demás, ¿no? Sí, no Ujú. entiendo muchas veces que se tengan que doblar. No sé, acá en Argentina es raro escuchar que si bien se han hecho, no sé, hay Tian Brass ha doblado a Torrente. Y ahí dice, a mí me pareció una barbaridad, pero bueno, lo tuve que doblar. Y si Claro. pierde toda la gracia, Torrente doblado, ¿no? O sea, no sé, pero bueno, no sé para dónde habrá Sí, ido, pero qué sé yo, si viene en idioma español, déjamelo escuchar, venga de donde venga, no importa, porque esa es la sí, gracia, ¿no? cierto. Bueno, vos te ha tocado, entre tantas cosas, seguramente, Tratame Bien, la telenovela argentina, Sí, bueno, sí. María Oneto y demás. Cuando toca un trabajo más allá que venga de Argentina, no importa, ¿no? Pero que es habla española, porque hay algunos que le dice que se le ha complicado más eso que en otro idioma por ser el mismo idioma y como que
terminás siguiendo cuando estás escuchando al personaje y te terminás perdiendo y capaz que terminás haciendo el mismo tono que está haciendo el otro personaje. ¿Te ha pasado a vos algo así con esta serie, con otra? ¿O podés Con Trátame Bien, desenchufarte o no? sí, Trátame Bien fue muy buena serie, era muy buena serie. Era un poco más Era cruda muy, esta de Tratame Bien, era sí, otra pero cosa, era sí. muy buena. Me acuerdo de la serie porque me tocó hacer a la doctora que era la psiquiatra Sí. y estaba en casi todos los capítulos. Sí, fíjate que me llamó la atención que la doblaran, primero. Me llamó mucho la atención porque argentino, ¿por qué doblarlo? No era, no, para mí no era necesario, en absoluto. Era el tema de que había que sacar algunas palabras que estaban muy en argentino, que era para afuera, nunca llegó a Chile, entonces, Mm, obvio que en Chile tendría que haberse visto en argentino, o sea, no era necesario doblar. claro. Ya, y de hecho creo que, mira, la verdad es que creo que las películas chilenas sí hay que doblarlas, lo siento, pero sí, porque lamentablemente se ocupa mucho el chilenismo Claro. y que no, no tiene el mismo significado en muchas de las palabras en otros países de Latinoamérica. Sí, además que de repente no se entiende, ni siquiera nosotros lo entendemos. Entonces, creo que sí, que es necesario muchas veces doblarlas, ¿ya? No así el argentino. A mí me gusta mucho el cine argentino y mucho las series argentinas. Veo mucho cine argentino, cine mexicano. Me gusta, bueno, soy cinéfila, entonces Claro. no puedo estar sin ver series, sin ver películas, aunque tenga que estudiar. De hecho, tengo un examen que me queda de derecho que tengo que dar el primer semestre. Pero aún así, no cambio mis horas de cine por nada. Ya amo el cine desde toda la vida. Entonces, me gusta mucho el cine argentino y creí en el momento en que llegó esa serie que no solamente esa, porque ya eran como dos series, que no era necesario y la verdad es que la disfruté muchísimo. Sí, eventualmente tienen una actuación tan buena, porque tengo que decirlo, me gusta el teatro argentino, me gusta. Lamentablemente cuando fui a Buenos Aires por esas cosas no pude ir a ver ninguna obra de teatro, pero bueno, ya hoy iré de nuevo. Pero es que a lo que iba. El tema es que hablan muy bien y los dichos o las formas de hablar no cambian tanto, no son tan mal estructuradas como lo que pasa con Chile. Pasa lo mismo con Colombia, pasa lo mismo con México, ¿no? Que a pesar de que hablen en mexicano, igual lo entendemos. Claro. Entonces no requiere quizás de eso. Sí, por ejemplo, también llegó una serie española que también tuve que doblar, estuve trabajando en esa serie también, y que sí se pegaba, era mucho más difícil porque habían palabras que son más complicadas, que no decimos nosotros acá en América, y que ellos sí dicen y que son de repente un poco fuertes para nosotros, pero no para ellos. Entonces sí, eventualmente tendría que doblarse. Pero quizás se me pegó más cuando grababa en la serie de España que en la serie de Ajá. Argentina. En la serie en Trátame Bien no me pasó, fíjate, la disfruté mucho porque el personaje era muy bueno, muy entretenido por el hecho de ser psiquiatra y hablar en otra Claro. forma y del tema de la interrogación y todo eso, era muy entretenida. No así con la española porque era ¿cuánto se llama? De policial. Ujú. Entonces de repente era muy rápida y uno caía en este cantito medio español y ahí de Sí, repente sí, no, sí. espera, no, no, vamos de nuevo, que no, ya, no me estoy pegando, no, 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 no. Y me pasó también con alguno de mi gente cuando doblábamos machos aquí en Chile, para afuera, Sí. que se pegaban. O sea, yo tuve que adaptar toda la serie de machos a neutro. Ya los 156 capítulos los tuve que adaptar completos y me llegaban el libreto de grabación del canal. Yo lo adaptaba y después lo pasaban al libreto de doblaje. Y ese sí era complicado, porque por ejemplo, aquí en Chile estamos acostumbrados a decir huevón, lo decimos Sí. para todo, y tiene 150.000 significados diferentes. Va a depender del contexto, cómo a qué te estás refiriendo. Entonces, esa serie tenía tantos o más de los que uno puede imaginar. ¿Ya? Entonces, el huevón era para todo. ¿Y cómo sacaba para que entendieran que se estaba refiriendo al colega
que no era el amigo, y que después se refería al amigo, que no era el mala onda, y que después se está refiriendo a alguien de mala clase. Entonces, era complicado. O sea, yo te digo, en la adaptación de esa, a mí me pasó con una frase en donde decía, hablaba, el protagonista hablaba de la empleada, y decía, ah, pero esta está preñada. Ah, ¿qué tanto? Si está preñada. Y dices, ¿cómo voy a decir preñada? Más encima lo decía en pantalla, con un lip sync ya que tenían que, ¿cómo digo preñada? Se preñan los animales. No puedo decir, ella está preñada, porque ni siquiera es preñada, sino que es preñada. Sí, 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 sí. ¿Cómo lo hago calzar el lip sync? Está encinta. Y tienes que marcar encinta y dejar abierta para que funcione, pues encintada no sirve. Entonces, hacer, por ejemplo, ese tipo de cosas, eso sí era complicado, porque igual caes, porque es tu idioma, es tu forma, es tu cantito personal. Claro, Entonces, ahí sí, sí, sí me sí. complicaba. Me tocó también, aparte de hacer esa adaptación y hacer la dirección del otro estudio, y hacer los grupos y todo, me tocaba ser uno de los personajes. Y ahí sí me costaba de repente, porque ella hablaba muy rápido y yo de repente caía en su bla, 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 bla. No, 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 esto está mal. De nuevo. Ahí sí, ahí me costó muchísimo más cuando estaba en machos en ese personaje que en el otro. Me muero. De todo sirve para un disparador. Yo agarro algo y me muero, me muero. Ahora, otra cosa que viene de otros lados, que has hecho algunos, porque uno está acostumbrado, bueno, lo que estamos hablando ahora, que se redoble de acá, o bueno, o que se doble, mejor dicho, más que se redoble, o lo que Ajá, viene de Estados Unidos, algunas cosas de Europa, etcétera, etcétera. Pero sí, te han tocado varios proyectos de origen danés. sí, Porque si muchos. uno siempre dice, uy, te tocan, no sé, los chinos, que son un poco más secos, o el japonés, que a veces en una palabra te están diciendo 432 en Sí, español y todo. Pero ¿cómo es hacer una serie o tener que doblar del danés? muy entretenido. Sí, me ha tocado hablar mucho. Llevo años trabajando para el cine danés. Ujú. Años. Ya, o sea, el primer año, la primera vez sí fue acostumbrarse a escuchar. Porque el tema que tenemos todos los seres humanos es que lamentablemente no escuchamos, oímos nada más. Es como, ah, ya, bien. Pero la verdad es que escuchar y escuchar un idioma tan diferente, al principio sí complica. Sí, te complica porque, de hecho, si no lo conoces y la primera vez que lo escuchas, esto es alemán. Entonces, ¿qué? Claro, sí. Claro, o no, ¿qué? ¿Holandés? No, no es holandés. No, es esto, no, no, danés. Sí, las voces graves son graves. Sí, no son intermedias, son graves, de lleno. Los personajes son muy vikingos, ¿no? Ah, entonces, tienen, sí, de hecho, o sea, tienen, por ejemplo, ahora tengo que doblar un cortometraje en donde son muy pocos personajes, pero hay un padre y tiene 1,80 y tantos, más o menos. Oh. Sí, uno dice, sí, ¿no? La imagen, ok, sí, pero la voz es llenadora, llena, es es una cosa gigante. Entonces, claro, o sea, yo ya mandé los castings porque yo siempre trato de que el dueño de la serie o de la película elija. ¿Por qué? Porque ellos saben lo que quieren. Ellos Claro, saben por qué le pusieron ese personaje o por qué ese actor hizo ese personaje. Entonces, me libera a mí también de tener que hacerlo. Ahora, claro. si eventualmente me dicen, no, hágalo usted, ah, ok, lo hago yo. Es más peso para mí, sí. Pero trato siempre de fijarme mucho en la voz, porque algo es algo que ellos dieron y tiene que respetarse. Pero es cierto, o sea, el danés tiene un sonido, es envolvente y todo, pero a la larga te vas acostumbrando. O sea, ya a Claro. estas alturas, el danés para mí es otro de mis idiomas, ya lo entiendo, de hecho. ¿Ya? Pero ellos tienen una visión diferente además de las cosas.
totalmente diferente. Me tocó, por ejemplo, años atrás hacer una animación, un corto de animación que se llamaba El perro en el cielo. Y tú dices, un niño que había un perro, te puedes imaginar miles de cosas. La verdad es que me llega la película, me llega la traducción, yo hago la adaptación, mando las voces porque era un niño, una niñita tendría unos 5 años en la animación, ¿no es cierto? Más dos monjas, porque te cuento la historia. Es una niña que llega a un orfanato que está ubicado así como en las montañas, ¿ya? Y en el orfanato son puras niñas, ¿ya? Y ella llega con un perrito. Y cerca del orfanato hay un niño que es como un indígena que cuida ovejas. El tema es que este orfanato no tiene muchos recursos, por lo tanto, solamente les alcanza para los niños. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Llega la niña con su perro a este orfanato y lo primero que hacen las monjas es quitarle el perro. Y en la noche matan al perro. Entonces tú te quedas de una pieza. Yo antes de empezar a hacer toda la dirección y todo, yo tengo que ver la película, la veo muchas Claro. veces para poder entender todo el mensaje y me quedé cuando veo que se... ¡Oh! Dije, pero ¿cómo le mataron al perro? Es lo primero que piensas, porque es una niña que quedó huérfana, no tiene nada más que su perro. Claro, y lo matan en una casuchita. A todo esto, ella en el día la dejan con el perro, se lo llevan en la noche a esta casucha. Ella llega y escucha que el perro está aullando, mira y se da cuenta que matan su perro. Y te quedas mal, muy mal, porque no entiendes el mensaje de buenas a primeras. O sea, de hecho, lo encontré muy fuerte, porque es una animación infantil para Claro. niños. Y después te das cuenta que la niña se revela y se transforma en perro. Ella actúa como perro en el orfanato. Y a todo esto, todas las demás niñas actúan igual como si todas fueran cortadas por la misma tijera. O sea, como estas muñequitas de papel que tú hacías todas igual, Sí, 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 sí. son todas iguales y suenan cuando se mueven, es como si fueran robotitos. Y ella se transforma en perro. Y la monja, la madre superiora, está muy molesta por esto y trata de evitarlo y todo, pero ella se trata y sigue haciendo el tema del perro. Y la otra monja trata de hacerla entender, cosa que todavía no puede. Hasta que esta niña se sube por el techo y habla con el niño que cuida las ovejas y que le habla del cielo, de las personas que siempre van a estar contigo en el cielo, y que lamentablemente las condiciones en la vida no son siempre las que uno quiere. Y esta niña se queda dormida en el techo y la monja la encuentra, está pasada de frío, o sea, a punto ya de morirse prácticamente, porque se queda ahí. Y en el sueño ve a su perro. Y el perro lo único que le hace es hacerle cariño y pedirle que le ponga el collar, porque ella le había quitado el collar cuando se murió, ¿no es cierto? Y se lo había puesto ella. Y se despide de ella. Y al otro día despierta y la monja le dice que lo siente y todo, le dice, sí, pero yo quería despedirme de él. Dijo, sí, lo siento. O sea, lamentablemente, o te alimentamos a ti o alimentamos al perro. No podemos hacer las dos cosas. Claro. ¿Me entiendes? O sea, te das cuenta de lo dureza del mensaje. Es muy duro, es real, pero es duro. Que nosotros, los americanos, no tenemos eso. O sea, nos cuesta eso. Tratamos de envolver la realidad para que no sea tan dura para los niños. Sin embargo, ellos son así. Ellos entregan el mensaje tal como es. Y quizás eso, en un principio a mí me costó entenderlo. Ya no, ya lo entiendo. Sé cómo funcionan y fíjate que eso los hace funcionar mucho más libres, porque no hay tanto tapujo en eso. ¿Me Exacto, sí, entiendes? sí, sí, sí. Claro, pero sí, o sea, más que el, más que el idioma, yo te digo, acostumbrarse a sus formas, sí, es difícil, pero es muy real. Tanto así que ya me acostumbré a sus trabajos, me gustan mucho, de hecho, ahora. Quédate ahí, que ya volvemos con Talentos de Voz.